Lo que estás a punto de escuchar es la otra cara de la historia de Neymar en estos días tan intensos y tan complejos de su proceso de recuperación de cara al Mundial 2026. Porque si en los últimos días el mundo del fútbol estuvo hablando de los argumentos positivos de la candidatura del brasileño al torneo, los 90 minutos disputados contra Recoleta, el gol a los 4 minutos, los 6 pases clave y las 5 recuperaciones defensivas, ahora hay un elemento que complica esa narrativa y que los medios de comunicación deportiva comenzaron a analizar con una atención que el propio Neymar y el cuerpo técnico de Brasil no pueden ignorar. Una jugada polémica en el partido de Santos en la Copa Sudamericana que volvió a poner sobre la mesa preguntas sobre la toma de decisiones del brasileño bajo presión. Y la reacción de Neymar con un grupo de hinchas al final del partido que generó debate sobre si la templanza y la disciplina mental que Ancelotti considera requisitos innegociables para representar a Brasil están presentes en el jugador de la manera que el seleccionador necesita ver. El camino hacia el Mundial sigue abierto, pero se complicó un poco más esa noche, porque esta historia no es simplemente la de un incidente aislado en un partido de Copa Sudamericana. Esta historia es la de una narrativa que lleva años acompañando a Neymar y que en el momento más importante de su candidatura al Mundial 2026 volvió a aparecer con una fuerza que los medios de análisis del fútbol internacional tomaron como señal de advertencia. El talento inmenso acompañado de momentos de inestabilidad. Esa ha sido la descripción recurrente de Neymar desde que llegó al Barcelona en 2013 y desde que su figura adquirió la dimensión global que tiene hoy, y que esa descripción vuelva a aparecer en los artículos de los medios más importantes del fútbol mundial precisamente cuando Ancelotti está mirando con atención máxima cada partido del brasileño para decidir si lo incluye en la lista del 18 de mayo, crea un contexto de presión adicional que Neymar tiene que gestionar de la manera más inteligente y más madura posible en los días que quedan. Quédate hasta el final. Bienvenidos. Estaré para entender completamente el peso de lo que se está analizando sobre Neymar en este momento. Hay que entender primero qué es exactamente lo que Ancelotti dice que necesita ver de un jugador para considerarlo listo para representar a Brasil en un mundial. El seleccionador ha dejado claro en distintas declaraciones que representar a Brasil requerirá que los jugadores estén en su mejor momento tanto física como mentalmente. No es una condición de cumplimiento opcional. Es un requisito doble que tiene igual peso en la evaluación que Ancelotti hace de cada candidato a su lista. Y la palabra mentalmente es la que resulta más relevante en el contexto de lo que ocurrió en el partido de Santos contra Recoleta. Porque la pregunta que los medios están haciendo después de ese partido no es si Neymar tiene el nivel físico necesario. Esa pregunta tiene respuestas más o menos positivas, dependiendo de cómo evolucione su condición en las próximas semanas. La pregunta es si Neymar tiene la estabilidad mental y la templanza bajo presión que el Mundial requiere de manera absoluta e innegociable. El incidente específico que generó el debate es la reacción de Neymar durante el partido de Santos en la Copa Sudamericana y lo que ocurrió después del pitido final. Durante el encuentro, Neymar tuvo una reacción a una jugada polémica que, según los reportes del medio Marca, generó preocupación sobre su toma de decisiones bajo presión. Y al final del partido, cuando un grupo de hinchas abucheaba a los jugadores y a la directiva del club, Neymar se acercó a la tribuna y tuvo el gesto de señalarse el escudo y pedir respeto. Un gesto que él mismo justificó en la entrevista posterior, diciendo que podía entender la frustración, pero que había días en que la pelota simplemente no quería entrar, pero que los medios internacionales interpretaron como un ejemplo de la falta de control, que puede ser problemática en el contexto de las exigencias del seleccionador italiano. La pregunta sobre la toma de decisiones de Neymar bajo presión es uno de los temas más debatidos en el análisis del fútbol brasileño desde hace años. El brasileño tiene una historia de reacciones que en momentos de alta tensión competitiva han generado tarjetas amarillas, tarjetas rojas y situaciones que le costaron al equipo en partidos importantes. Esa historia no es algo que Ancelotti desconoce porque es un técnico con décadas de experiencia en el fútbol europeo, donde las actuaciones de Neymar con el Barcelona y con el PSG fueron seguidas con atención constante. Y el seleccionador sabe perfectamente que el brasileño tiene la capacidad de elevar el nivel de cualquier equipo en los momentos decisivos, pero que también tiene la capacidad de complicar la situación de ese equipo con reacciones impulsivas que van más allá de lo que la situación del partido requiere. El riesgo físico que conllevan las reacciones impulsivas en situaciones de tensión es también un argumento que los analistas señalan como especialmente relevante en el caso específico de Neymar. Hoy el brasileño viene recuperándose de una cirugía de rodilla y lleva un historial de lesiones en los últimos años
que hace que cualquier situación donde el cuerpo pueda estar expuesto a contacto innecesario o a movimientos bruscos en contextos de alta tensión sea un riesgo que simplemente no puede permitirse. Y las situaciones de calentamiento en el campo, los momentos donde la jugada se pone tensa y donde los jugadores reaccionan de maneras que pueden derivar en contacto físico son exactamente los contextos donde ese riesgo es más real y más difícil de controlar de manera consciente, cuando el instinto competitivo se impone sobre el cálculo racional. La narrativa que los medios internacionales están construyendo sobre Neymar en este momento combina dos hilos argumentales que se refuerzan mutuamente. El primero es el de la recuperación física, que tiene señales positivas verificables: los 90 minutos, el gol, las estadísticas defensivas. El segundo es el de la inestabilidad mental y emocional, que genera dudas sobre si el jugador tiene la madurez y el control que un mundial requiere. Y lo que hace que esa narrativa sea especialmente problemática para Neymar en este momento es que los dos hilos van en direcciones opuestas. Mientras uno mejora semana a semana, el otro parece resistirse a mejorar de la misma manera, y Ancelotti necesita que ambos estén en el nivel correcto al mismo tiempo para poder tomar la decisión de incluir al brasileño en su lista sin reservas. La competencia por los puestos en la lista de 26 de Brasil es uno de los contextos más importantes para entender por qué cada aspecto de la candidatura de Neymar está siendo analizado con esta intensidad. Brasil tiene suficiente calidad en su plantel para construir una lista de 26 jugadores competitiva sin necesidad de incluir a Neymar, si el seleccionador considera que los riesgos superan a los beneficios. Hay delanteros y mediapuntas de nivel en el fútbol europeo y sudamericano que están compitiendo por los últimos puestos de la lista, y Ancelotti va a elegir entre todos esos candidatos al jugador que considere que puede aportar más en el contexto específico del equipo que está construyendo para el Mundial. Si Neymar llega al 18 de mayo con todas las variables alineadas correctamente, físico, rendimiento, antiestabilidad mental, tiene argumentos suficientes para estar en esa lista. Si alguna de esas variables falla, la competencia es suficientemente fuerte para que su candidatura no sea automática. La reacción de los aficionados de Santos en el partido contra Recoleta y la respuesta de Neymar a esa reacción tiene también una dimensión que va más allá del episodio puntual y que conecta con algo más profundo sobre la situación del jugador en este momento de su carrera. Neymar regresó a Santos para cerrar el círculo de su carrera en el club donde comenzó, y esa decisión tiene una carga emocional y simbólica enorme que inevitablemente afecta la manera en que el jugador vive y procesa cada resultado del equipo. Cuando los hinchas de Santos abuchean a los jugadores después de un empate que el equipo mereció ganar, Neymar no está oyendo simplemente el ruido genérico de una afición frustrada. Está oyendo la crítica de las personas que más lo conocen y con las que tiene la relación más larga y más cargada de historia de toda su carrera futbolística. Y eso no es fácil de gestionar con la frialdad que la situación requiere. La perspectiva histórica sobre el tema de la madurez y la disciplina mental de Neymar en los momentos de mayor presión es algo que cualquier análisis honesto de su candidatura al Mundial tiene que incluir, porque no es la primera vez que este tema aparece en la conversación sobre el brasileño. En el PSG hubo episodios que generaron el mismo tipo de debate sobre si Neymar tenía el carácter y la disciplina que los equipos más exigentes necesitaban de él en los momentos decisivos. En la selección brasileña también hubo situaciones donde las reacciones del jugador complicaron partidos que podían haberse resuelto de manera diferente. Y sin embargo, Neymar también demostró en múltiples ocasiones que puede gestionar la presión de los momentos más importantes con una frialdad y una calidad técnica que solo los jugadores más grandes del mundo tienen. El problema es que la inconsistencia en esa gestión de la presión es exactamente lo que Ancelotti señala como requisito innegociable cuando dice que los jugadores tienen que estar en su mejor momento tanto física como mentalmente. El escrutinio que Neymar enfrenta en estas semanas previas al 18 de mayo va más allá de lo que cualquier otro candidato a la lista de Brasil tiene que soportar en este momento, porque Neymar no es un jugador más que aspira a un lugar en la convocatoria. Es la figura más mediática del fútbol brasileño. Es el máximo goleador histórico de la selección. Es alguien sobre quien cada declaración de Ancelotti se lee e interpreta con una atención que no se aplica a ningún otro jugador del proceso. Y ese nivel de escrutinio tiene efectos sobre la manera en que el propio jugador vive cada partido, cada actuación y cada momento de tensión en el campo. Gestionar ese nivel de presión externa mientras se intenta recuperar la mejor versión deportiva después de años de lesiones es uno de los desafíos más complejos que puede enfrentar un atleta de élite, y Neymar
lo está enfrentando en tiempo real con el mundo del fútbol mirando cada gesto. Tan el margen de error que le queda a Neymar en los próximos partidos con Santos para convencer a Cacolopas a Ancelotti es muy pequeño según el análisis de los medios que siguen de cerca la situación. El seleccionador ya dejó claro que el brasileño está en el camino correcto en términos físicos, pero también dejó claro que el 100% de forma física es el requisito. Y si a ese requisito físico se le suma ahora la pregunta sobre la estabilidad mental y la disciplina, el espacio para el error se reduce todavía más. Neymar necesita mostrar en los próximos partidos no solo que su cuerpo está respondiendo de la manera que el Mundial requiere, sino que su cabeza también está en el lugar correcto. De que puede competir bajo presión sin que esa presión genere reacciones que compliquen su situación o que generen dudas adicionales sobre si el jugador que llega al Mundial va a ser el activo que Brasil necesita o el riesgo que Brasil no puede permitirse. La consistencia es la palabra que el artículo de Marca usa de manera más recurrente para describir lo que Ancelotti necesita ver de Neymar para incluirlo en la lista definitiva. Y esa palabra captura algo que en el fútbol de élite es más difícil de lograr de lo que parece cuando se la escucha. La consistencia no es hacer una actuación extraordinaria en un partido importante. Cualquier jugador de cierto nivel puede tener una noche brillante bajo la presión correcta. La consistencia es hacer actuaciones sólidas semana a semana. Es llegar a los partidos preparado físicamente. P es tomar las decisiones correctas bajo presión, en lugar de las impulsivas. Es ser el mismo jugador en el partido fácil y en el partido difícil. Y es exactamente esa consistencia la que Neymar no ha podido demostrar de manera sostenida en los últimos años, por razones que combinan las lesiones con los momentos de inestabilidad que los medios siguen señalando como una preocupación real. Lo que resulta más apasionante y más doloroso al mismo tiempo de la situación actual de Neymar es que los dos elementos que están en tensión son exactamente los que definen a todos los grandes jugadores de la historia del fútbol. El talento extraordinario que nadie discute y que cuando aparece en el campo hace que todo el mundo se olvide de las dudas y de los debates. Y la fragilidad humana que en los momentos de mayor presión puede manifestarse en maneras que complican lo que el talento estaba construyendo. Esa tensión entre el genio y la inestabilidad no es exclusiva de Neymar. Es la misma tensión que definió la carrera de Maradona, de Ronaldinho y de otros grandes del fútbol, que combinaron momentos de magia absoluta con momentos de comportamiento que generó debate y controversia. Y la pregunta que el mundo del fútbol se hace sobre Neymar en este momento es si, a los 34 años, con el Mundial a menos de 2 meses, ha encontrado el equilibrio entre esos dos elementos que la selección de Ancelotti necesita de él. La decisión final sobre si Neymar merece estar en la lista del Mundial la tiene Carlo Ancelotti y solo Carlo Ancelotti. Y ese seleccionador va a tomarla el 18 de mayo mirando la totalidad de la evidencia disponible sobre el jugador. No solo los goles, no solo los minutos disputados, no solo las estadísticas defensivas, también la manera en que el jugador maneja la presión, la manera en que reacciona cuando las cosas no salen como esperaba, y la señal que da sobre si puede ser un factor de equilibrio y de calidad dentro del equipo cuando el partido está difícil, o si existe el riesgo de que sea un factor de inestabilidad precisamente en los momentos donde Brasil más necesita serenidad y control colectivo. Esa evaluación compleja y multidimensional es la que Ancelotti está haciendo en este momento, y lo que Neymar haga en los próximos partidos con Santos definirá el resultado de esa evaluación de una manera que no admite correcciones después del 18 de mayo. La manera en que los propios compañeros de Neymar en Santos reaccionan a los episodios de tensión del brasileño en el campo y fuera de él es también un factor que los analistas señalan como revelador sobre el estado real del vestuario y sobre cómo el equipo gestiona la presión que genera la figura de su máxima estrella. Un vestuario que sigue al capitán en los momentos difíciles, que lo respalda cuando los hinchas lo critican y que no deja que los episodios de tensión se conviertan en fracturas internas. Es un vestuario que puede superar los momentos complicados de una temporada con Copa Libertadores y Copa Sudamericana disputadas simultáneamente, y un vestuario que empieza a mirar al capitán con dudas cuando su comportamiento genera más problemas que soluciones. Es un vestuario que puede perder la cohesión que un equipo necesita para competir al más alto nivel. La imagen que proyecta el Santos como colectivo en los próximos partidos, con Neymar como parte de ese colectivo, es también parte de la evaluación que Ancelotti hace desde la distancia. El debate sobre la madurez de Neymar tiene también una dimensión generacional que vale la pena explorar porque dice algo interesante sobre cómo el fútbol ha cambiado en los años que el brasileño lleva en la élite.
Cuando Neymar llegó al Barcelona en 2013 tenía 21 años y el mundo del fútbol aceptaba con mucha más naturalidad que un jugador joven tuviera reacciones impulsivas y comportamientos que generaran controversia, porque eso se entendía como parte del proceso de maduración de un talento excepcional. Ahora tiene 34 años. El fútbol moderno, especialmente a nivel de selecciones y en los torneos continentales más importantes, exige a sus figuras un nivel de control y de responsabilidad que antes se reservaba solo para los capitanes más veteranos. Y la brecha entre lo que el mundo del fútbol sigue viendo en ciertos comportamientos de Neymar y lo que ese mismo mundo espera de alguien de su edad y de su historial es precisamente lo que genera el tipo de debate que los medios están teniendo ahora. La figura de Carlo Ancelotti como árbitro final de esta situación tiene también una dimensión que va más allá del análisis deportivo puro. Ancelotti es conocido en el fútbol mundial como uno de los entrenadores con mayor inteligencia emocional de su generación. No es un técnico que resuelve los problemas de vestuario con confrontación directa. Es un técnico que gestiona las personalidades difíciles con una paciencia y una habilidad para encontrar el equilibrio entre las exigencias deportivas y las necesidades humanas que le permitió trabajar con Ibrahimovic, con Ronaldo, con Bale y con docenas de otras estrellas de temperamento complejo a lo largo de su carrera. Y esa habilidad es exactamente la que puede hacer que la decisión sobre Neymar no sea tan binaria como los medios la presentan. Quizás no se trate solo de si Neymar cumple el requisito de disciplina mental de manera absoluta. Quizás se trate de si Ancelotti considera que puede gestionar las complejidades de Neymar dentro de un equipo sin que esas complejidades se conviertan en un problema mayor que el beneficio que el jugador aporta. Lo que queda claro después de todo el análisis es que la historia de Neymar y el Mundial 2026 es una historia que no terminó de escribirse y que cada partido de Santos en las próximas semanas va a añadir un capítulo a esa historia que puede ir en cualquier dirección. Si Neymar responde a la presión mediática con actuaciones que demuestren tanto la condición física como la estabilidad mental que Ancelotti necesita, el final de la historia puede ser el que los aficionados brasileños esperan. Si los episodios de inestabilidad siguen apareciendo y si el nivel físico no termina de llegar al punto que el Mundial requiere, el final puede ser diferente. Pero mientras la historia siga abierta, el mundo del fútbol va a seguir mirando con la atención máxima que solo las historias más complejas y más apasionantes del deporte generan en los aficionados que las viven desde adentro con cada partido y cada declaración. ¿Creen que los episodios de inestabilidad emocional que los medios señalaron en el partido de Santos contra Recoleta son suficientemente preocupantes para que Ancelotti los tenga en cuenta a la hora de decidir si incluye a Neymar en la lista del Mundial? ¿O son simplemente el tipo de reacciones normales que cualquier jugador competitivo puede tener en situaciones de alta tensión? ¿Piensan que la narrativa del talento inmenso acompañado de momentos de inestabilidad que ha seguido a Neymar durante toda su carrera es algo que puede cambiar a los 34 años con el Mundial como incentivo máximo, o que esa característica está tan arraigada en el carácter del jugador que difícilmente va a desaparecer en las próximas semanas? ¿Y consideran que Ancelotti, con toda su experiencia gestionando estrellas difíciles en el Real Madrid y en otros grandes equipos, tiene la capacidad y la voluntad de gestionar a un Neymar imperfecto en un Mundial, o que prefiere construir su equipo sobre jugadores más predecibles y más estables emocionalmente? Déjame sus opiniones, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.